noches, hermanos, Dios me les bendiga. Somos Iglesia de Cristo en Anaheim y estamos aquí. Hoy vamos a dar un discipulado. Estamos tratando el ministerio de liberación de demonios o de consejería y ministración y liberación. Pero antes de comenzar vamos a orar y a pedirle al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de ti, Padre, pidiendo y suplicándote, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre mío. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Padre Santo, Dios eterno, Dios de amor, Dios de poder, que tengas piedad de cada uno de nosotros, Señor. Si en algo hemos ofendido, transgredido, Señor, tu ley, Señor, o hemos hecho algo en contra de tu voluntad, Padre mío, perdónanos, Señor. Por favor, perdónanos, Señor, de toda palabra, de todo pensamiento, Señor, aún de las intenciones del corazón más escondidas, Padre, aún de los sueños, Señor. Perdónanos, Padre mío, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Hoy venimos a ti, Padre, buscando de tu santa y bella presencia, Señor, pidiendo, rogando, Padre mío, bendito Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Hacemos nuestra tu preciosa sangre, Señor. Nos cubrimos con ella, Padre, bendito Dios, desde la coronilla de la cabeza, Padre, hasta la planta de nuestros pies, Señor. Límpianos completamente, Padre mío, bendito Dios, límpianos, Señor amado. Por favor, te lo pedimos, Padre. Limpia nuestras vestiduras, quita toda mancha, toda arruga, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, hacemos, Señor, bendito Dios, nuestra, tu preciosa sangre, Padre. Limpia nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, Padre mío, bendito Dios. Que todo nuestro ser sea hallado irreprensible, Señor, delante de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre mío. Y te suplicamos, Padre Santo, por favor, ayúdanos a llegar, Señor, ayúdanos a crecer en el Espíritu, Padre, a ser llenos, Padre mío, bendito Dios, de tu santo y bello Espíritu, Padre, a ser verdaderamente hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor, a crecer en gracia, en sabiduría, Señor, en temor reverente delante de ti, Padre, a que lo que debemos hacer hagamos, Señor, que no nos quedemos con solo desear hacerlo, sino que verdaderamente lo hagamos, Padre. Sella nuestra armadura, sella nuestro vallado, Padre mío, bendito Dios. Por favor, Señor amado, venimos rociando de tu sangre poderosa, Padre Santo, en cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, en cada una de las personas, Señor, que nos miran a través de los medios electrónicos, Señor. Por favor, Padre mío, los cubrimos con tu sangre, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Padre. Rociamos de tu sangre poderosa en este lugar, Señor, y en cada una de las casas donde hay un hijo de paz, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos pidiendo, Padre, si hubiera un enfermo en medio de tu pueblo, Señor, que por favor le sanes, Padre, que seas tú, Señor, bendito Dios, sanando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú restaurando, Padre. Venimos pidiendo por mi hermana, Señor, Lupita, Padre, por mi hermana Olga, por mi hermano Miguel, Señor, por mi mamá, Padre, por mi suegro, Señor amado, por mi hermana Vilma, Padre mío, bendito Dios. Venimos pidiendo, rogando, suplicando por cada uno, Señor, de los que estuviera enfermo, Padre. Sé tú, Padre mío, bendito Dios, glorificándote en cada una de las vidas, Señor, restaurando, Padre mío, bendito Dios, esas personas, Padre, completamente sanas, Señor, completamente, Señor, bendito Dios, levantadas en todo aspecto, Padre, prosperadas, Señor, primeramente en lo espiritual, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Venimos pidiendo que tu santa y bella presencia, Señor, descienda en este lugar sobre nosotros, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú eres el Dios de gloria, tú eres el Dios de amor, un Dios de misericordia, el único Dios verdadero, Padre, y a
ti acudimos, Señor, para que nos guíes, para que nos instruyas, para que nos levantes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día, por todas las misericordias que has hecho, Señor, bendito Dios, y todas las que estás haciendo hoy, y todas las que aún vas a hacer, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Reconocemos, Señor, bendito Dios, que sin ti nada somos, Padre. Ten misericordia, Señor hermoso, de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Espíritu Santo, yo te suplico, ayúdanos, Señor hermoso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a estudiar. Estamos estudiando liberación de demonios. Hemos llevado varias enseñanzas. De hecho, hoy la número 13. Y vamos a ver, pero a través de la luz de la palabra. Amén. Así que si usted quiere verlo, vamos a ver la enseñanza que está en el Gadareno, o en la situación del Gadareno. Vamos a ver los 3 ángulos de los 3 evangelios hipnóticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 hablan de la misma situación, pero hay algunas similitudes y hay algunas cosas que añaden, es decir, enriquecen esta enseñanza. Si usted lo quiere ver a través de Mateo, va a ser el capítulo 8, del versículo 28 al versículo 24. Si usted lo quiere ver a través de Marcos, va a ser del capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Y si usted lo quiere mirar a través de Lucas, va a ser del capítulo 8, versículo 26 al versículo 39. Vamos a examinar los tres evangelios para que nos den un enriquecimiento de todo lo que habla la palabra de Dios acerca de esta situación. Vamos a tratar de irnos despacio. Si nos gana el tiempo, seguiremos en otra ocasión, pero trataremos de hacerlo de manera pausada, hermano, porque por hablar rápido me como las palabras y me como a veces hasta frases enteras, y eso no está bien. Amén. Así que me venía oyendo y digo, ay, santo Dios, de verdad que hay que entender. Tienes que darle interpretación de pensamientos a los hermanos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a leer Mateo 8:28. Vamos a comenzar con eso. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Oremos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico, Padre Santo, por favor, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender, que sea esto, Señor amado, una instrucción que nutra nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para que quite todo temor, Señor, de las cosas que a veces no entendemos o no vemos, Padre. Que nutra, Señor, bendito Dios, nuestro espíritu a tal manera, Señor, que podamos entender aún lo más difícil de entender, Padre. Espíritu Santo, yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, por favor, auxílianos, ayúdanos a entender lo que debemos comprender. Amén y amén. Cuando vemos a qué lugar se refiere, vemos que Mateo habla de la tierra de los Gadarenos. Marcos dice que llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y Lucas dice que navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está en el lado opuesto de Galilea. Cuando usted ve la palabra del Señor, hermano, esa tierra de los Gadarenos, Gadara, era parte de un grupo de 10 ciudades que se conocía como Decápolis. Es decir, eran 10 ciudades y una de ellas era Gadara. Ahora, cuando vemos cuántas personas salieron, ya encontramos diferencia. En Mateo dice que salieron 2 endemoniados. En Marcos dice que salió un hombre con un espíritu inmundo, es decir, ya no demonio, sino espíritu inmundo. Y en Lucas
dice que cuando él bajó a la tierra, es decir, el Señor Jesús, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Entonces podemos ver que habla de espíritus inmundos y demonios, y podemos ver que 2 evangelios dice que eran uno, y hay uno, Mateo, que dice que son 2. Y podemos tratar de decir que eran 2, pero que Marcos y Lucas no lo vieron, ¿verdad? Podemos encontrar, digamos, decir, Lucas, para empezar, no estaba ahí. Lucas recopiló la información, y de los testimonios de las personas, Lucas escribió. Marcos dice que era solo uno. Usted puede analizarlo y tomar su propia interpretación, pero yo considero que no importa si eran 2 o era uno, lo que importa es que sucedió. Y yo pienso personalmente, esa es mi manera de pensar, que fue un error del copista, de la persona, del escriba, que fue un error y puso 2 en lugar de 1. Pero al final de cuentas esto no viene a cambiar la esencia del mensaje, la esencia de la enseñanza, porque es la única discrepancia mayor que podemos hallar entre los 3 evangelios. Ahora, ¿cuántos y de dónde? ¿De dónde salieron? Dice Mateo que salieron de los sepulcros. Marcos dice de entre los sepulcros. Y Lucas dice que salió de los sepulcros. Entonces, ¿de dónde salió? Pues los 3 coinciden, que de un panteón, decimos allá en mi rancho, ¿verdad? De entre los muertos, de entre las tumbas, de entre los sepulcros. Ahora, si vemos a Mateo y a Marcos, no nos dice lo que Lucas nos dice. Lucas dice que el hombre había sido, estoy en Lucas 8:27, que el hombre era un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino que vivía en los sepulcros. Esto ya nos está diciendo que este hombre vivía en el panteón, y que este hombre estaba desnudo, es decir, ni calzoncitos traía, completamente desnudo. Amén. ¿Qué nos queda a nosotros de enseñanza, hermano? Que cuando los demonios o espíritus inmundos llegan a la vida de alguien, le va a quitar todo tipo de cobertura. La cobertura celestial, la cobertura pastoral, la cobertura de sus padres, inclusive la cobertura de una casa o una morada, inclusive la cobertura del pudor, ¿verdad? Porque hay pudor entre nosotros, ¿cierto? Entonces ya de ahí como que nos vamos empezando a ver que el fin de aquel que es endemoniado, hermano, no va a ser correcto, no va a ser algo agradable, ¿cierto? ¿Dónde vivía él? Bueno, pues ya vimos en Lucas que dice que vivía entre los sepulcros, pero Marcos 5:3 dice que tenía su morada entre los sepulcros. Ahora, ese hombre no solamente estaba desnudo y vivía entre los muertos, es decir, entre las tumbas, sino también dice, hermano, que es un hombre violento. Mateo nos dice que era violento en extremo, de manera que nadie podía pasar por donde él estaba. Perdón, pero es para irlo a hacer entender. Si usted es violento, mi amado hermano, habría que examinarse. Si usted por cualquier cosa se enoja, habría que examinarse. Porque la palabra del Señor nos dice que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Y el enemigo nos dice, no, véngate, si aquel te dio una cachetada, devuélveles 2. Si te gritó, grítale más fuerte. Que en México nunca pierde, ¿no? Que en Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata. Eso es del diablo. El Señor nos dice lo contrario. Si alguien te quita el manto, dale también la capa. Si te golpean en una mejilla, pon la otra mejilla. Si te hace caminar 1 milla, camina 2. Amén. Entonces, para que, hermano, si usted es como el Alcacelser, ¿verdad? Tantita agüita y bueno, pues
calmemos y examinemos. Pudiera ser, hermano, que ha abierto puertas, o tal vez trae cosas en su alma, tal vez fue ministrado con violencia, desde su casa, desde su niñez. Si fuese un niño golpeado, si su papá golpeaba mucho a su mamá, si llegaba tomado y la golpeaba, hermano, son cosas que traen uno en el alma, y eso nos sirve también para consejería. Pero en este caso, en este preciso caso, era violento a causa de los demonios. Hay personas que sufren de temor porque fueron agredidas, pero hay personas, hermanos, que son violentas también a causa de demonios. Este hombre era violento en extremo, dice que nadie podía pasar, en lo que Mateo nos dice. Pero Marcos, en el 5.3, la segunda parte del versículo 5.3 dice, ya nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y él había roto las cadenas y destrozado los grillos. No crea que los animalitos estos, sino grilletes, pues los que van de metal, hermano, aquí en las manos. No crea que cri. Y nadie, ay Dios, dice, y nadie era tan fuerte como para poder dominarlo. No es que fuera un Superman, sino que la fuerza demoníaca en él, hermano, le daba una fuerza sobrenatural. Amén. Que no lo podían dominar. Y nos sigue diciendo Marcos, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y entre los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Usted ya pudiera ver, hermano, aparte de espíritu de opresión, de esclavitud, también ya tiene de muerte, ¿verdad? Amén. Y también, hermano, dicho sea de paso, para los que están de vacaciones ahora en esta cuarentena, ¿verdad? Sea disciplinado en su dormir, porque hay gente que duerme de día y vela de noche, hermano. Y cuando no estaba esto, en las vigilias no se quería quedar, porque le ganaba el sueño, pero ahora duermen de día y velan de noche, se la pasan, espero no sea el caso suyo, o viendo la televisión o jugando videojuegos. Dios quiera no sea así. Amén. Pero dice que andaba siempre de noche y de día. Ahora, ¿qué hizo este hombre cuando vio a Jesús? Mateo dice que gritaron. Marcos 5.6 dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Lucas 8.28 dice que al ver a Jesús gritó. Ya tenemos que dos gritaron, hermano. Y cayó delante de él y dijo en alta voz. Mi pregunta está ahí. Bueno, usted ya sabe la parte, ¿verdad? Pero vamos a leerlo completo. Mateo 8.29 dice, gritaron, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Marcos 5.6 dice, vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando, entonces también los tres coinciden en que gritaron, ¿verdad? Y gritando a una gran voz, que yo tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te imploro por Dios que no me atormentes. Lucas 8.28, hermano, dice, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Voy a aprovechar estos versículos para hablar algo específicamente. Cuando venimos al Señor, hermano, y venimos a orar, muchos de nosotros oramos, y yo pasé por esa parte, oramos en silencio, oramos con nuestra mente. Cuando yo llegué a la iglesia evangélica, hermano, pues a mí me aturdía escuchar a los hermanos que estaban orando, porque oía lo que ellos oraban y yo no quería oírlos a ellos. Yo quería orar a Dios, pero había sido acostumbrado a orar en silencio. Conocí un pastor
ya de edad avanzada, norteamericano, que compartíamos la pared, hermano. Su iglesia estaba al lado de la nuestra, y cuando nosotros teníamos días de clamor, usted sabe lo que es clamor, si no te va a enterarse, siempre me venía a decir, hey, bájale. Digo, pues si estamos sin micrófono. Pero no tienes que gritar, Dios no es sordo. Él era de un ministerio como que hay que hablarle a Dios pausadamente, o sea, que Dios no está sordo, ¿eh? Esa parte me entiende. Okay. Entonces a veces cuando venimos iba a decir adiestrados, cuando venimos acostumbrados a orar en silencio, a orar en nuestra mente, hermano, a veces nosotros mucha gente yo veo que se empieza como que a adormecer, como que le empieza a dar sueño, sobre todo si se hinca, hermano, y pone la cabecita ahí en la silla, se empiezan como a dormir, y eso de pararse a las 5 de la mañana y quedarse ahí en la cama, ahí hincado, hermano, acá, se vuelven a dormir. ¿Aló? ¿No le pasa a usted? Gloria a Dios. Bueno, pero a veces cuando venimos los sábados o los martes a la oración, hermano, todos bien callados, y nosotros tenemos que hacer arder el fuego. Esa es obligación del sacerdote, hermano, encender el fuego del altar. Y a veces hay personas que vienen, yo entiendo, tristes. A veces vienen personas con una necesidad y queremos que Dios nos escuche. Amén. Cuando el dolor es tan grande o la necesidad es tan grande, nuestra oración deja de ser oración para convertirse en un clamor. ¿Qué es un clamor? Voy a usar la parte de Bartimeo. Bartimeo estaba junto al camino y Jesús iba pasando. Él no veía, pero sí oía, ¿cierto? ¿Y qué dijo Bartimeo? Jesús, hey, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si hubiera hecho eso, hermano, ¿qué cree que hubiera pasado? No lo escucho. Pero la necesidad en Bartimeo era tan grande que ya no oraba, ya no hablaba, sino gritaba en alta voz. Ese es un clamor. Cuando tú tienes una necesidad delante de Dios y es tiempo de oración, hermano, y en tu corazón nace clamarle a Dios, hazlo. Bartimeo, hermano, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cierto? Y le llegó el pastor de al lado, ¿no? Dios no está sordo, ahí no le llegó. Lo que le decían los hermanos, los discípulos: cállenlo, cállenlo. Pero ¿qué cree? Ese clamor llegó a Jesús. ¿Por qué? ¿Sería porque Jesús necesitaba que le gritaran? No, porque la necesidad era tan grande que no podía contener esa necesidad, hermano. Amén. Cuando lo oye expresa, apenas empieza a calentarse, no pasa nada. Pero cuando ya el fuego está dentro, hermano, amén. Y conviene destaparla, porque si no explota, ¿verdad? Que dijo el Señor, conviene escucharlo. ¿Sí? Tráiganlo. Él no podía llegar, pero mandó a los discípulos a que lo trajeran delante de su presencia. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que si usted tiene una necesidad delante del Señor, hay tiempo de clamor, hermano. Hay tiempo de necesidad, ¿cierto? Amén. Y es increíble que los demonios saben eso. Imagínense qué atrevidos son. Le gritaron al Señor, clamaron al Señor. Y si usted acaba de leer aquí en Marcos 5:7, dice que le pidieron en el nombre de Dios. Hágame usted el favor. Entonces, hermano, si un demonio se atreve a clamar delante de Jesús en el nombre de Dios, ¿será que empieza que él cree que va a recibir de alguna manera misericordia? Mire, hermano, perdone, pero no es que él tenga fe, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera cree. Y nosotros nos quedamos callados. Hay gente que ya ni ora. Se deja arrastrar por la aflicción, por la situación. Amén. Entonces hay tiempo de clamar. Ellos clamaron y clamaron a Jesús. Y todavía dentro del clamor, hermano, le dicen:
que ¿por qué has venido aquí? ¿Sí? Antes de tiempo. Entonces el demonio sabe que está derrotado. Ayer les di un versículo, no les di el versículo, pero está en Juan, lo volví a buscar, si me pide al rato se lo doy. Dice, ahí viene el príncipe de este mundo y él ha sido juzgado. Es decir, Satanás ya está juzgado. Satanás ha sido encontrado culpable y será decretado, hermano, que va a ir al lago de fuego y azufre. Él ya lo sabe, ya se le informó, pero hay un tiempo en que se ejecute la sentencia. Como cuando encuentran a alguien culpable, ¿verdad? Aquí en este país, y le han dado pena de muerte, hermano, no lo matan inmediatamente que lo declaran, si no, le dan un tiempo. A veces algunos pasan hasta 10 años, ¿verdad?, que están esperando que llegue el tiempo de que se cumpla ese veredicto. Así también en este caso. Entonces estos demonios, hermano, primeramente reconocen la autoridad del Hijo de Dios. ¿Será que Jesús tuvo que decir yo soy hijo del Dios Altísimo? ¿Será que Jesús dijo yo soy hijo de Dios? Ellos miran, hermano, y lo miran a usted. Si usted es un hijo de Dios, si usted está en obediencia, si usted, hermano, verdaderamente tiene fe y autoridad de parte de Dios, o si usted solamente pretende ser hijo de Dios, también lo miran. Entonces tenemos que darnos cuenta que ellos reconocen, hermano, a Jesús como un hijo del Dios. En Marcos dice que hijo del Dios Altísimo. Ellos ven, hermano, las vestiduras que usted tal vez no mira, pero que sí las tiene portando. Y también las miran, hermano, si sus vestiduras están blancas, sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Y también ven, hermano, fíjese, algo que ve aquí. Los tres dicen lo mismo. No me atormentes. Cuando ellos están delante de, no solo de Jesús, bueno, de Jesús obviamente, ¿verdad? Pero recuerde que Jesús es el cuerpo de Cristo físico, y usted y yo, ustedes y yo, somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, perdone, no es arrogancia, tenemos poder para atormentar a los demonios. Y vivimos al revés a veces, teniéndoles miedo nosotros a ellos, cuando ellos nos tienen miedo a nosotros, pero como que agarran valor y abren la boca como que de león, y algunos de nosotros se espantan, hermano. Todavía hay cristianos que para ir a la cocina a traer un vaso de agua prenden la luz, ¿no? Y se asoman, ¿sí? A ver si no hay nadie. No, hermano, ellos nos tienen miedo. ¿Por qué? Porque traemos la espada del Espíritu, hermano. Porque tiene usted poder y autoridad, porque usted ha sido comprado por la sangre del Cordero. Usted es hijo de Dios, hermano. Usted tiene poder de Dios. Usted, si está lleno del Espíritu Santo, si vive una vida en obediencia, usted tiene poder y autoridad, y ellos lo saben. Amén. Entonces dice, se postró delante de él. Ay, perdón, es que me embarga esto. Y hay hijos de Dios que no se postran, hermano. No lo estoy regañando, lo estoy diciendo, ¿no? Hay hijos de Dios que no se postran. Hermano, pasen al altar, póstrense. No, ¿para qué? Y esos se postran. Por eso la palabra de Dios dice, ¿tú crees que Jesús, que Dios es uno? También los demonios lo creen y hasta tiemblan. Amén. Si ellos tiemblan, hermano, ¿cómo deberíamos también temblar nosotros? Claro, con un temor reverente delante del Señor, ¿cierto? Amén. Bueno, dice, se rindió delante de él. ¿Será que realmente se rindió? ¿O será que es una de las artimañas y esperaba hallar gracia delante de Jesús? El demonio se hinca aparentando sumisión, porque no se somete, ¿no? Se tiene que someter, es otra cosa, ¿sí? Para tratar de hallar gracia delante del Señor.
Entonces, hermano, si usted quiere hallar gracia delante del Señor, humillémonos delante de Dios. Conviene ser humildes, porque Dios levanta a los humildes, hermano. Dios ama al humilde. Amén. Ahora, fíjense nomás ay, Dios mío, la confianza en ellos, ¿no? O la artimaña o la astucia, no sé cómo ponerle, de los demonios, hermano, para pedirle a Dios y a implorarle, porque me dice, en Marcos dice, te imploro. Entonces ya no solo está clamando, sino implorando. Y a mí me sorprende esto. Dice, te imploro por Dios, que no me atormentes. Te ruego, ruegan, hermano. Entonces, cuando usted va a enfrentarse a una liberación, hermano, recuerde eso. Porque a veces somos nosotros que los que queremos rogarle, ya vete, ¿no? Ándale, ya vete, ya salte de ahí, ya me tengo que ir yo. No, recordemos, el control en una liberación lo tiene el ministrante. Claro, por la autoridad del Señor, por la llenura del Señor, por la sangre del Señor, por el nombre del Señor, por la palabra del Señor, por la armadura del Señor, ¿cierto? Si usted va en sus fuerzas, pues olvídese, mejor ni vaya, ¿verdad? Pero comienza, hermano, a hablar. Aquí vemos, para empezar, el gadareno no ha emitido una sola palabra. ¿Quién es el que está hablando? Los demonios. Entonces, ¿quiere decir que los demonios pueden hablar a través de la boca de una persona? Claro. Es tan sorprendente que el gadareno estaba tan atado que el que estaba escondido dentro del cuerpo del gadareno era el gadareno. Los que se veían, los que actuaban, los que hablaban eran los demonios. La fuerza de él era demoníaca. Andaba desnudo porque así querían andar los demonios. No es que el gadareno era tanto los demonios que había dentro de él, hermano, que él es el que estaba atado dentro del mismo cuerpo de él mismo. Y a veces, hermano, nos dejamos atar por amarguras, por rencores, por chismes. Nos vienen a contar, fíjate que aquel anda hablando, ay, ya verás cuando lo vea. Y ya lo ataron, hermano. Ya le envenenaron su corazón. Tengamos cuidado. Pero fíjense que el gadareno nunca ha pedido ayuda hasta ahí. Y empiezan los demonios a negociar con Jesús. Son buenos comerciantes, hermano. Y solo usan artimañas, hermano. Primeramente empiezan, dice, en general, normalmente cuando los demonios hablan a través de una persona que está influenciada, no quiero decir poseída, porque cristianos no pueden ser poseídos, ¿verdad? Sino hablan desafiantes, hermano. Varias veces hemos visto que ellos mismos dicen que ellos son el Satanás, ¿verdad? No dicen soy el achichincle, el dedo chiquito, no. Él dice que él mismo es. Mentira, ¿eh? Pero en fin. También dicen que no van a salir. Pues claro, ya sabemos que no se quieren ir. Eso lo sabe usted, ¿cierto? Dicen que no van a salir y alegan, algunas de las veces alegan que la persona les dio permiso para entrar, o que tienen derechos legales sobre de la persona, o que ellos viven ahí desde hace mucho tiempo. Incluso llegan a hablar, hermano, que hay generaciones tras generaciones, generación tras generación, que ellos han permanecido en la familia por más de 300 años, por favor. Entonces ellos empiezan a alegar, empiezan a ser desafiantes. También a veces, hermano, tratan, y eso es sorprendente, ¿verdad? Es que, ay, santo, que no tienen a dónde ir. Y como dijera que allá me bueno, y a mí qué me importa que no tengan a dónde ir. No te preocupes, entonces lo mandamos a un lugar especial, ¿verdad? Que no tienen a dónde ir, que van a sufrir. Entonces, que se da cuenta de las artimañas, es decir, déjame quedarme aquí, no tengo a dónde ir. Si me sacas de aquí voy a sufrir. Otra lo va a ver con forma bíblica, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que siga perjudicando la vida de la persona? La charla de ellos, hermano, por eso es que no nos gusta hablar con ellos, ¿verdad? Pretende de alguna manera, hermano, confundir al ministrante, ¿sí? También dicen, y eso también, que tienen miedo de salir porque afuera ya los están esperando demonios de mayor rango y les va a ir muy mal cuando salgan. Ruegan que no se les eche, aquí lo está viendo, le están rogando, le están implorando al Señor que no los atormente, que no los eche. Buscan despertar simpatía, que usted se agrade de ellos, me refiero del ministrante. Buscan despertar lástima, hermano. Eso es una de las artimañas, pero las más frecuentes es que amenazan. En primer lugar, amenazan con volver. Y una de las que puede que tal vez moverlo a usted, hermano, que amenazan de salir de ahí y meterse en usted. Por cierto, si eso llegara a pasar, no diga a ver, no diga a ver, no diga a ver, porque es como abrirles puerta. Amén. A ver, atrévete. No. Ni le conteste, usted siga echándolo fuera. También dicen, van a salir, me voy a salir de aquí, pero voy a ir sobre los de tu casa. Amenazan que si los sacas, te van a destruir. Que van a entrar en ti, que te van a destruir. Y pudieras darse el caso, hermano, que empiecen a acusarlo de cosas que no hizo, o cosas que sí hizo, o cosas que está haciendo, que no están bien delante de Dios. Ahí sí tengamos mucho cuidado, hermano. Presentémonos limpios siempre delante del Señor. No vayamos a jugar a la guerra, hermano, sin armas, sin vestiduras, sin autoridad. Acusan al ministro para intimidarlo. Una de las cosas que dice, ¿quieres que les diga delante de todos lo que tú estabas haciendo ayer? Y usted tal vez no hizo nada. ¿Qué hizo? Lo están distrayendo, lo están desviando. Amén. Le recuerdan su pasado. Y eso, hermano, es todo lo que están haciendo. Son tácticas de ellos para no salir, para que interrumpir lo que usted está haciendo. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Sacándolos fuera en el nombre de Jesús, echándolos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, es curioso que el Señor le pregunta a él, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Algunos ministrantes tienen esa costumbre, ¿verdad?, de preguntarles cómo se llaman, por morbo, por curiosidad. Algunos otros dicen que es para echarlo fuera más efectivamente. Pero recuerda que son espíritus de mentiras, ¿no? Que no todo lo que digan es verdad, ¿cierto? Entonces usted tiene que usar el discernimiento de espíritus preferentemente, claro, siempre. Pedirle al Señor que nos dé el discernimiento de espíritus para poderlos echar de una manera más efectiva, conociendo cómo se llaman. Pero en el caso del Señor Jesús, le pregunta a él. Mi pregunta para ustedes es, ¿será que Jesús no sabía cómo se llamaban? Él sabe todo. Lo dejó solamente para que nosotros pudiéramos entender contra qué se estaba enfrentando él. Amén. En Mateo no nos dice eso, pero en Marcos 5:9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. En Lucas 8:30 dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Esto no está en la Biblia, pero legión, hermano, es de la legión romana. Se cree que eran 6.300, otros dicen que eran 6.000, otros que 5.800. De todos modos, ya son miles. Amén. Que eran 6.300, 300 hombres a caballo y 6.000 de infantería a pie. Pero vamos a dejarlo en 6.000. 6.000 demonios. He escuchado y leído
que no viene en la Biblia, que después de 1000 demonios ya es posesión. Por eso es que este hombre que tenía 6000 no puede hablar, ya está posesionado. Es decir, ya está completamente a merced de ellos. Lo único que les falta es morir. Pero tal vez no lo matan porque a través de él piensan hacer todavía daño a otros. Amén. Entonces dice, el Señor les ordenó que se fueran. No lo dice aquí en Mateo todavía, pero en Marcos 5:8 dice, Jesús les decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Lucas 8:29, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, es decir, anteriormente. Es decir, el Señor les dio la orden y no se querían ir, hermano. A mí me sorprende eso porque es el Señor. ¿Me estoy explicando? Y a veces nosotros, hermanos, queremos que llegue usted y fuera en el nombre de Jesús. Sí, ya me voy. ¿Sabe más? Y a veces se lleva uno sus 2 par de horas ahí, uno va batallando con ellos. Y a veces son más fáciles. Pero en fin, no vamos a hablar de esas cosas, sino que el Señor les dijo, hermano, y no se iban. ¿Qué más nos dice Lucas aquí? Que dice, él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Lucas 8:29 porque muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos bajo guardias. Y a pesar de todo, dice Lucas, rompía las ataduras y era llevado por los demonios a los desiertos. Hermano, la persona que tiene no está con gozo. Yo conozco personas que no son cristianas que viven en violencia y en amargura, hermano, pero dentro de ellos no son felices. Se gozan cuando hacen la maldad, pero dentro de ellos también están sufriendo. Se echan fuera a todo mundo, con todo el mundo salpican su veneno, su amargura, hermano, y después se quejan de que están solos o solas. Amén. Estos demonios los llevaban al desierto, hermano. Hay gente en las calles que han sido llevados por los demonios a las calles, hermano, por varias y diferentes razones. No estoy diciendo que todos los que andan en las calles son endemoniados, pero hay algunos de ellos que sí, por no decir muchos. Demonios de drogadicción, de alcoholismo, de rebelión, en fin. Pero dice la palabra del Señor que a cierta distancia había una piara de cerdos o muchos cerdos. Aquí en Mateo 8:30 dice, a cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos. Marcos 5:11, había una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Lucas 8:32, y había una piara de muchos cerdos paseando ahí en el monte. Le rogaban 3 cosas los demonios. Primeramente, que no los sacara. Segundo, que los dejara en paz, que los dejara ahí. ¿Sí? Que no los mandara. Luego, tercera, hermano, perdón, son 4 cosas. Que no los mandara lejos. Dice que no los mande lejos. Los demonios le rogaban, Mateo 8:31, diciendo, si vas a echarnos fuera, es decir, todos estaban preguntando, ¿verdad? Todos estaban como dudando de que si los iba a dejar o no los iba a dejar. En Mateo. En Marcos 5:10 dice, le rogaban con insistencia que no los enviara fuera, pero lee ahí, de la tierra. O sea, no nomás es sacarlos, sino los puede mandar fuera del planeta Tierra, hermano. A menos es lo que la palabra de Dios aquí nos deja ver. En Lucas 8:31, hermano, ahí yo decía, ¿y dónde lo aprendí? Yo no sé, pero lo aprendí. Yo los ato con cadenas de justicia y los mando al abismo por fe. Pero yo no sabía en dónde lo había aprendido, pero yo dije, yo así lo aprendí y así lo hago. Pero Lucas 8:31 me llevé la sorpresa, hermano. Dice, y les rogaban
y le rogaban que no les ordenara ir al abismo. Si usted ve en Apocalipsis, hermano, me acuerdo, creo que es Apocalipsis 20, que a Satanás lo van a atar y lo van a llevar al abismo. Es decir, Satanás le tiene miedo al abismo, hermano, y los demonios estos también. Y ahí hay otro ángel que se llama Apolión, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de él? Lo va a agarrar un ángel con una cadena, lo va a atar, lo va a sellar y lo va a arrojar ahí y lo va a dejar ahí por 1000 años. ¿Pero qué cree? El abismo está abierto para recibir a los demonios desde ya. Amén. Ahora, ellos le rogaban. Esta palabra es bien importante. Ellos le rogaban. En Marcos 5:10 dice, rogaban con insistencia. Y Mateo 8:31, y rogaban, dice. Pero dice que no los enviara en Marcos. Amén. Entonces uno, por la autoridad del Señor, tiene el poder, hermano, para enviarlos fuera. Pero en Lucas 8:31 a mí me llena de gozo. Tiene el poder para ordenarles que se vayan fuera. Amén. O sea, no decir, hazme la campaña, ¿no? Ya tenemos aquí mucho rato, como cuentan de un hermano que decía, mire, ya llevamos aquí como 4 horas y yo ya me tengo que ir a trabajar, o te vas tú o me voy yo. ¿Quién cree que se fue? El que iba a trabajar. El demonio se quedó. El que se fue el hermano. Entonces le ofrecen un trato a Dios, le ofrecen un trato a nuestro Señor Jesús, y pareciera que lo acepta, ¿verdad? Si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos, dice en Mateo 8:31. Marcos 5:12, los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos, no nos envíes fuera de la tierra, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Lucas 8:32 dice, y había una gran piara de cerdos, de muchos cerdos, paciendo ahí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y tan ricas que son las carnitas, hermano. Ay, santo Dios. Bueno, ¿por qué los cerdos? ¿Qué son los cerdos? Yo los conozco de varios nombres, ¿verdad? Les voy a decir los nombres mexicanos que usamos, ¿verdad? Son cerdos, cochinos, marranos, puercos. Son los 3 más fáciles: cochinos, marranos, puercos. ¿Por qué, hermano? Porque comen marranadas, hacen porquerías y hacen cochinadas. Esa es la razón. Y mire, allá mi familia materna es de allá de Tierra Caliente, Michoacán. Y allá los puercos comen excremento, hermano. Porque hay regiones donde no hay baños. Y se les salen de ahí, por eso les ponen una horqueta, ¿no? Que no se salgan de... Y ahí con las hojas de cuaramo dice que usted sabe, van a hacer la necesidad de las gentes. Y ahí andan comiendo eso. Y después, ya Don Chon mató el puerco, vamos a comprar carnitas. ¿Y de qué se alimentaron, hermano? No lo estoy diciendo que no coma carnitas, ¿verdad? Lo que digo es que, ay santo, que los cerdos son cochinos, marranos y puercos, hermano. Amén. Pero en este preciso caso, Dios nos los muestra, que Dios les da permiso de que entren en los puercos, cochinos y marranos. Pero en personas. Es una figura. Porque el Señor nos muestra a nosotros a través de la Biblia, ¿sí? Nos habla como si fuéramos, perdón hermano, no lo voy a ofender a usted. Me habla a mí como si fuera yo un animalito, ¿va? Y me dice que soy oveja de su prado. Amén. Entonces, es decir, está hablando en sentido figurado. Realmente no soy oveja, aunque sí estoy muy gordito, ¿va? ¿Verdad? Entonces, soy oveja de su prado. Entonces hay otros que no son ovejas, perdone, son cerdos.
Habla la Biblia, a la luz de la palabra, que hay ovejas, y también habla de los inconversos, también les da una figura de animalito. Cabritos, apartó las ovejas de los cabritos, dice. O sea, están mezcladas las ovejas con los cabritos. Espero que no sea así, porque a veces sí los cabritos vienen con las ovejas, ¿verdad? Pero a veces que las ovejas van con los cabritos, hermano. Pero bueno, volvamos al tema. A otros les dice perros, y a otros les dice cerdos. Ay, hermano, no les dice cerdos. Bueno, pues aquí tengo palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22. Dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y hermano, a veces hay gente que viene del mundo, personas, y parece que cambiaron, pero en realidad no cambiaron, solamente los bañaron, los lavaron, pero no se transformaron en ovejas, siguieron siendo cerdos. Yo me imagino a la puerca, siempre imagino una puercota así grandota, rosa, hermano, no sé por qué me la ven, con un moñoñón así, un moñote gigante así, bien bañadita, bien shiny ella, ¿eh? Pero después que le abren la puerta se va otra vez a empuercarse. ¿Por qué? Porque nunca fue transformada en oveja. ¿Será, hermano, perdone, que una puerca pueda ser transformada en oveja? Yo le diría que no, pero sí, mire, yo era puerco, porque hacía porquerías, cochinadas, y el Señor tocó mi vida y me ha hecho oveja de su prado. Para eso hay que ser un arrepentimiento genuino, aceptar al Señor con todo nuestro corazón. Pero si usted está en los caminos del Señor y todavía sigue haciendo cochinadas, se me hace que trae la moñota ahí puesta, hermano. Espero que no sea así, ¿eh? Que realmente seamos ovejas del Señor. Amén. No lo estoy, espero no golpearlo, porque le podría decir, no, hermano, yo estaba entre los puercos, pero no era puerco. Porque aquí en Lucas 15 habla del hijo pródigo. Lucas 15:15 dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a los campos a apacentar los cerdos. Fíjese, y él deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y a veces, hermano, pudiera ser, espero no sea así, que usted es un hijo de Dios, y pudiera ser que aún desea las cosas que comen los cerdos. Ya, no estoy hablando de algarrobas, sino, hermano, ahí andan en los paris, ahí andan tomando, andan con mujeres. Ay, yo me acuerdo cuando yo andaba allá, y los bailes, ¿te acuerdas cómo se ponía, Chona? Cuando llegaba aquel grupazo, bailábamos ahí. Y estamos añorando, como aquellos que decían, ay, los pepinos, los ajos y las cebollas. Santo Dios, tengamos cuidado. Amén. Entonces, si estamos tomando esta figura, Jesús les dijo que salieran del hombre y les dio permiso que se fueran y se metieran. ¿En quiénes? En los que andan haciendo porquerías, en los que andan haciendo marranadas y en los que andan haciendo cochinadas. Por eso vivamos una vida santa, piadosa, recta, justa delante de Dios, porque de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dice aquí, hermano, la palabra de Dios, que Jesús les dio permiso. Yo decía, pobres marranitos. 8:32 dice, entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron a los cerdos. Marcos 5:13. Él les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Dice, y en Lucas 8:32 al final dice, y él les dio permiso. Ahora,
¿Y fueron los cerdos felices para siempre? No. ¿Qué pasó con los cerdos? En Mateo 8:32 dice, y aquí entraron a los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Marcos 5:13, Él les dio permiso, saliendo los espíritus inmundos, entraron a los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitaron por un despeñadero al mar y se ahogaron. En Lucas 8:33 dice, los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó al despeñadero, al lago, y se ahogaron. Es decir, todo aquel que tiene espíritus inmundos, hermano, va a acabar muriendo si no es liberado. Primeramente, nosotros como ministrantes, pues tenemos que estar limpios delante de Dios, rectos y justos delante del Señor, que nuestras obras sean halladas completas. Amén. Y en cuanto a nosotros dependa, hermano, ayudar a aquellos. Pero claro, y usted ya ha visto hoy la clase 13, hemos visto 12 clases anteriormente, usted ya sabe todo lo anterior. Amén. Pero fíjese, dice en la palabra de Dios, ¿qué pasó con los que cuidaban los cerdos? Porque también hay gente que está cuidando los cerdos, hermano. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero en los tiempos que anduve yo en el mundo, iba yo a pues allá en México le decimos cabarets, ¿verdad? Que son donde hay mujeres de la vida alegre y toman y beben y todo, y ahí están los cuidadores, ¿verdad? Para que los cerdos salgan, los puercos hagan porquerías, pero en orden, con niveles, ¿verdad? Que si se van a pelear, que se peleen afuera, no adentro, cosas así, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, había cuidadores. Y dice Mateo 8:33, los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad. Déjeme aclarar esto, hoy tengo 50 años de edad. Cuando yo andaba en esos caminos, yo tenía 15 años. O sea que hace 35 años que eso pasó. Que hay así, no sé, hermano, ya era un chamaquillo en aquellos tiempos, pero ahora ya soy un hombre maduro y estamos en los caminos de Dios, gracias al Señor. Amén. Volvemos al tema. Mateo 8:33, los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Marcos 5:14, y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos, lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Lucas 8:34, cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Mire, hermano, estos que cuidaban los cerdos sí se volvieron cuando menos evangelistas. Aleluya, gloria a Dios. ¿No se gozan ellos? Hermano, es que no podemos callar, dijo Pedro, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando uno mira, hermano, el poder de Dios derramarse en la vida de las personas y en la vida nuestra, en la suya y en la mía, no podemos callar. Y dijo el Señor, y me seréis testigos. Y a veces no queremos salir a evangelizar, pero dice la palabra de Dios, hermano, que estos que estaban cuidando los cerdos, estos salieron, hermano, a contarle a todos, incluso lo que había pasado con el endemoniado. Y lo contaron por la ciudad y lo contaron por los campos. Y hubo frutos. Hubo gente que llegó a la presencia de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí o no fueron los de los campos a ver qué pasaba? A ver quién era ese Señor, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Pero no todos los que llegan, hermano,
a la presencia de Jesús, aceptan a Jesús. Ha habido campañas evangelísticas donde se llenan estadios, hermano, y ahí se invita a los inconversos, ¿verdad? Y ahí, digamos, hay unas personas que hacen campañas de sanidad, de liberación, de milagros y prodigios, y mucha gente va por el milagro, por la sanidad. Y yo creo que algunos de los que fueron sanados se van sanos, pero no se van salvos. Y es más importante la salvación que la sanación, porque la salvación es para la vida eterna, para siempre, y la sanidad solo es para este mundo. Y a poco rato vuelven a hacer cochinadas y les vuelve a llegar, porque dijo el Señor: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Amén. Las personas esta semana no fueron diferentes, porque dice aquí que la gente, en Mateo 8:34, toda la ciudad salió al encuentro con Jesús. Y se imagina, todo Gadara, hermano, salió a ver a Jesús. Qué buenos evangelistas eran estos, ¿verdad? Dice Marcos 5, 15 y 16: y vinieron a Jesús y vieron al que estaba endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Qué quiere decir? Que lo que los evangelistas le habían dicho, ya les puse evangelistas, disculpe usted, era verdad. Pudieron mirar con sus ojos al Señor Jesús. Y pudieron mirar, hermano, el milagro y el prodigio que el Señor había hecho, que en un instante, hermano, no sacó a uno, ni a dos, ni a 100, ni a 2,000, ni a 3,000, sino 6,000 o más de 6,000 demonios. Porque para Dios, hermano, todo es posible. Dice que lo vieron vestido. ¿Qué es lo primero cuando alguien llega a Cristo, hermano? Le ponen cobertura, mire. Le quitan su vergüenza, hermano. Lo hacen volver en sí. Dice vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión y que le habían tenido miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo habían sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. En Lucas 8:35, salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios. Mire dónde estaba el hombre. El hombre que había sido liberado, hermano. Y dice que estaba sentado a los pies de Jesús. ¿Se da cuenta el cambio de alguien que es liberado por el Señor? A nosotros nos liberó el Señor, a todos nosotros, hermano, a todos, de las ataduras del pecado. Amén. A todos. Amén. Porque estábamos pecaminosos, estábamos sucios, hermano. Y el Señor nos liberó, nos limpió, nos dio su cobertura. Y hoy estamos a sus pies. Amén. Amén. Por eso es bonito ver los 3 evangelios, ¿verdad? Podemos ir viendo y enriqueciendo todo lo que la palabra dice. Estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y se llenaron. Fíjese, hermano, que en lugar de que digan: ¡wow! ¡Qué maravilla, Señor! ¿verdad? Dice que tuvieran miedo, hermano. ¡Qué bárbaros! Dice, y los que habían visto les contaron todo, ¿verdad? Cómo el estado de rey había sido sanado. Y algunos de ellos rechazaron el evangelio y rechazaron al Señor. Mateo 8:34 dice: toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaban que se fuera de la comarca, hermano. ¿Cuántas veces ha llevado usted el evangelio del Señor? Tal vez a los de su propia casa. No, a mí
no me vengas. Yo soy de la Virgen del Cempasúchil. Yo sigo cuidando cerdos, ¿verdad? Rechazaron, hermano. Comenzaron a rogarle, pero no que los perdonara, o que los sanara, o que los salvara, sino que se fuera. Dice Lucas 8:37, entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos, entonces ya no solamente era Gadara, sino algunas ciudades aledañas de Decápolis, le pidieron a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos, fíjense nomás la palabra que usa, de un gran temor. Hermano, y ahorita lo que se está moviendo en el planeta es una potestad de temor. Y disculpe, hay gente que le cree más a las noticias que a Jesús. Tienen más miedo que los noticieros dicen que lo que el Señor dijo. Que lo que el Señor dijo: yo estaré contigo hasta lo último de tus días. En otra versión dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Así como estuve, yo estaré. Bueno, hay tantas cosas. Amén. Amén. Pero dice, hermano, que poseídos de un gran temor. Entonces Jesús, hermano, Jesús pudo haberse impuesto, pues Él es el Dios del mundo, el Dios de todo lo creado. Él es el Dios todopoderoso, el creador, y pudo haberlos hecho cenizas a ellos si hubiera querido. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros mismos, al menos yo, no sé usted, rechazamos al Señor antes de llegar a Él? Yo creo que, no sé, hermano, no sé si unas 200, 300, 400 veces, saber usted cuántas también. Y el Señor no nos obligó. A veces hubiera yo querido que me hubiera obligado, pero el Señor quería que nosotros entregáramos nuestro corazón al Señor. ¿Se imagina, hermano, que usted fuera a hacer lo malo? Espero que no lo haga, ¿va? Y que antes de hacer malo, ¡pum!, le da un toque eléctrico ahí, te estoy viendo. Se regresa, no, sí, Señor, perdón. No pasa, hermano. Amén. El Señor no les insistió. Dice en la palabra del Señor, sí, que al entrar Él en la barca, es decir, Él no quiere nada conmigo. Ok. Él se subió. ¿Por qué no querían a Jesús? Porque ellos querían más a los cerdos. Iba a acabar con su negocio. Para empezar, ¿no? Les importaba más el billullo o el billete, pues allá en mi Tangamandapio le decimos billullo, billete. Les interesaba más el comercio, les interesaba más los cerdos, les interesaba más la vida que tenían y no querían que nadie llegara a cambiar la vida. Hay gente que, perdón que use la palabra disque, pero déjenme usarla, que disque aceptan al Señor, pero no se quieren bautizar. Porque no quieren compromisos con Dios, dice. Entonces, ¿qué hiciste cuando lo confesaste como tu Señor? Porque de que dices, tú eres mi Señor, es decir, tú eres mi dueño. Yo te pertenezco, haced de mí como vos, bueno, perdón, no sé empezar la palabra vos, como usted quiera, mi Señor. Pero no me quiero ir a bautizar, ay santo. Y irreverentes y desobedientes desde el principio, hermano. Por eso digo, dice que aceptaron, ¿verdad? Pero bueno, en su tiempo el Señor obrará. Pero hubo alguien, hermano, que cuando él estaba entrando a la barca, ya Mateo ya no habla más, pero Marcos y Lucas siguen hablando. Dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, hermano, le rogaba. Ahora, ¿quién hablaba? ¿Los demonios o hablaba el gadareno? El gadareno, ya usaba su boquita, hermano, después de cuánto tiempo que no la había usado. Fíjense nomás el cambio. Endemoniado, liberado, cubierto, cobertura, a los pies del Señor, rogándole al Señor, siguiendo al Señor. Amén.
Y ahora no quería, como dijo Ruth a Noemí, donde quiera que tú vayas, ahí yo quiero ir, donde tú vivas, ahí quiero vivir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras, ahí yo quiero morir también. Algo así, hermano. El gadareno, hermano, quería seguir al Señor. Dice, y el gadareno le rogaba que lo dejara acompañarle. Lucas 8:38 dice que el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió. Vuelve a tu casa. Parecía que lo rechazó, ¿verdad? Pero no. Vuelve a tu casa y cuenta. Es un enviado, hermano. Y perdone, yo estaba hablando con el Señor hace ratito. Le decía, padre, pareciera apóstol. Porque la palabra apóstol es enviado. Y este iba a ser el primer apóstol de Decápolis. Perdone mis pensamientos, ¿verdad? Porque eso es solamente mi pensamiento. Dice, pero vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Amén. Marcos 5:19 le dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Nosotros hemos recibido misericordia sobre misericordia. ¿En qué momento, dígame usted, el gadareno pidió ayuda? Nunca habló. O sea, nunca antes de. Sino que Dios tuvo misericordia. ¿Cuántas veces antes de llegar al Señor, hermanos, nos metimos en problemas, en situaciones que posiblemente hasta el diablo lo quería matar? Y sin usted andar en los caminos del Señor, Dios tuvo misericordia de usted y de mí, mi amado hermano. Amén. Amén. Y si no lo hizo apóstol, cuando menos evangelista, sí, hermano. Porque Marcos 5:20 dice, y él se fue. Es decir, él sí obedeció. Amén. Amén. Él se fue y empezó a proclamar, por eso le digo Decápolis. En Decápolis, ¿qué era Decápolis? 10 ciudades de esa región, y una de esas ciudades era Gadara. Y entonces, es decir, él no se fue solamente a su casa ni a los suyos, sino siguió en todo Gadara, hermano, y en cada una de las ciudades este hombre, este hermano, empezó a hablar de cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Y ya termino con Lucas 8:39, hermano. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Hermanos, aquí hay mucha enseñanza. Y yo veo mi vida aquí. Yo no sé si ve usted, pero hay mucho, no solamente para liberación de demonios, sino para que veamos qué tan grande es la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Que a veces el Señor, habiéndonos liberado, hermano, si usted quiere, no de demonios, tal vez usted no, pero de pecados, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que ni siquiera preguntábamos por Él, Él nos llamó, nos escogió, nos lavó, nos ungió, nos vistió. Y tal vez hoy nos dice también a nosotros, vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jesús por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y a veces se nos olvida. Yo puedo decir fácilmente, por eso a veces cuando dije, por ejemplo, de dónde andaba yo, a veces no quisiera, decía yo, pero es una manera de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida.
Y yo creo que Dios no ha hecho misericordia únicamente en mi vida, sino en la vida de cada uno de ustedes. Si hay algo hermoso de estar en los caminos del Señor, es ver cómo las familias se restauran, cómo las almas son levantadas y cómo las almas también son arrebatadas de los lazos del demonio. Alguna vez comenté esto a mi hermano pastor y me dijo esto. Le comenté de 2, 3 casos. Y se gozó conmigo, me dijo: mijo, eso es para que te des cuenta que no estamos dando golpes de ciego al aire. Y yo veo familias restaurarse. No dejemos de predicar la palabra del Señor, no dejemos de llevar el mensaje. No se canse de hablarle a los suyos. No se vuelva como aquellos que le dijeron al Señor: no quiero nada contigo, mejor vete. Mejor seamos agradecidos con el Señor y digámosle: Señor, usa mi boca, usa mi vida, úsame, Señor, en tus caminos. Amén. Vamos a orarle al Señor y a quedar despedidos, a menos que hubiera preguntas entre ustedes, pero yo creo que este discipulado se volvió predicación. Vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te pido y hoy te ruego que nos guíes, y te quiero agradecer públicamente, Señor, de todas las maravillas y cuán grandes cosas has hecho en mi vida, en mi familia, en mi casa. Gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, por ayudarnos. Gracias porque te has permanecido, Señor, siempre fiel en todo momento. Gracias, Señor, porque siempre escuchas y siempre respondes, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, porque a través de esta enseñanza, Padre, nos recuerdas, Padre mío, cuán grandes cosas y cuánta misericordia has tenido para con nosotros. Gracias por ser tan grande, misericordioso y por ser tan lleno de amor. Usa mis labios. Dile, hermano, dile, hermana. Usa mis labios. Unge mi vida para proclamar el Evangelio, Señor, en todo lugar. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Te pido por todos los que oyen, Señor, por todos los que están aquí, que hagas la obra en cada uno de ellos, Padre. Si hubiera algún enfermo, por favor, sánales. Si hubiera alguna persona, Padre, que ha abierto puertas, Señor, por favor, ten misericordia de él, Señor, y envía la ayuda, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús, nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos, Señor bendito Dios, a nosotros permanecer en tu presencia. Digámosle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Abra su boca, hermano. Aquí está en confianza, estamos entre hermanos. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Bendiciones.